Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 26 de enero del 2021. El día de ayer tuvimos nuestro primer examen, nuestra primera evaluación de la materia. Por ahí a la gran mayoría le fue bastante bien. En términos generales hace falta todavía revisar algunas preguntas específicas, las últimas de su evaluación referente a la creación de hipótesis. Pero respecto a los demás apartados de la evaluación, les fue bastante bien. Pero bueno, ya de eso estaremos platicando un poquito más adelante cuando tengamos resultados concretos de cada uno de ustedes. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar cómo es que se tiene que realizar su primer avance completo de investigación de mercados. De manera que tengamos claridad respecto a qué elementos son los que se deben de integrar en este primer apartado. Justo hace un par de minutos acaba de crear dentro del Classroom esta tarea correspondiente a la primera entrega, para la cual tienen todo lo que resta de la semana, es decir, tienen hasta el día 31 de enero para entregar. Sin embargo, gran parte de este avance, pues bueno, ustedes ya lo han estado desarrollando durante esta semana, durante las semanas previas, entonces no debería haber mayor problema. Vamos entonces a compartir pantalla para que por ahí puedan observar. Bien, aquí lo tenemos ya en pantalla. Ahí está. Nuestro primer avance, bueno, dentro de la tarea de Classroom como tal, les compartí un documento. Este documento es una guía que les va a ayudar para desarrollar este primer avance en el caso de que alguien tenga dudas o alguna cuestión similar. Como tal, pueden trabajar sobre el documento, obviamente descargándolo en sus computadoras y demás, para evitar algún tipo de equivocación. Dentro de su documento, dentro de este primer avance, lo que les voy a pedir en primera instancia es una portada, algo sencillo en esta ocasión, que solamente integre a los nombres precisamente de las personas que conforman el equipo y la fecha de entrega. Lo demás, pues bueno, ya está en investigación de mercado, definición de problemas de investigación y demás. Entonces, con que aparezcan sus nombres es suficiente en esta primera entrega. Para sus siguientes entregas, les aviso de una vez, sí les voy a pedir que tengan portadas un poquito más desarrolladas. Y cuando me refiero a portadas más desarrolladas, no me refiero a portadas institucionales donde se integran los logotipos y todo esto. No, me refiero a una portada un poquito más profesional en la cual se incluyen los elementos, algunos elementos que permiten identificar claramente de qué trata su investigación, de qué trata su proyecto. Estamos hablando entonces de algo un poquito más creativo y no necesariamente académico. Por ello lo estaremos viendo más adelante en la materia. ¿Qué elementos ahora sí son los que les estoy pidiendo en este primer avance? Lo primerito que les voy a pedir es una presentación de la empresa, una presentación breve, pero importante de la organización con la cual están trabajando, sea que se trate de una empresa nueva o sea que se trate de una empresa ya existente. Lo que hay que hacer es establecer precisamente una presentación en la cual se indique cuál es la empresa con la cual estarán trabajando, cuál es la historia o un poquito de antecedentes de esa organización, explicar obviamente a qué se dedica la empresa, dónde está ubicada o dónde estaría ubicada y los motivos por los cuales eligieron a esta organización. Normalmente en otros periodos lo que hacíamos es que yo les asignaba a la empresa o ustedes me daban una lista de empresas y yo les definía una. En esta ocasión no fue así, en esta ocasión les di libertad para que ustedes eligieran cualquiera que se les viniera en gana. Pero sí debe haber algún motivo. Los motivos pueden ser cuestiones bastante concretas, como el hecho de que tengo mayor facilidad en esta empresa porque es de mi familia o alguna cuestión similar. O podrían ser aspectos que tienen que ver con gustos, quizá. Elegí esta empresa porque me gusta mucho o porque encontré ciertos problemas que me gustaría que se corrigieran, etcétera. ¿Vale?
Entonces, lo primero que hay que hacer es precisamente esta presentación de la empresa donde se explica de qué organización están hablando. Un poquito más adelante, hay que hablar sobre situaciones indeseables en esta organización. También en este sentido es importante mencionar que hay algunos, bueno, en otros periodos les pedía varias situaciones antes de los problemas y demás. Pero en esta ocasión ustedes solamente tienen una situación indeseable que es con la que estarán trabajando. Justo la forma en que está estructurado este documento, esta primera guía, eh, bien, justo la forma en que está estructurada esta primera guía les brinda tal cual dentro del documento cómo es que quiero que esté escrito dentro de su entrega. Vamos a regresar tantito para que se aprecie un poquito mejor. Por ejemplo, dentro de la presentación de la empresa, nos dice, la empresa con la cual el equipo estará trabajando en el presente proyecto se denomina Corchete, nombre de la empresa, Corchete. ¿Qué significa esto? Que aquí ustedes tendrán que plantear cuál es el nombre de la organización. ¿Okay? Después, esta organización cuenta con más de Corchete, XX Corchete. Es decir, hay que plantear la cantidad de años que tienen marcado. Obviamente, si es un nuevo emprendimiento, tendrán que modificar la redacción. En general, la redacción se puede quedar tal como está, solamente modificando los espacios donde les doy entre corchetes la guía de qué es lo que tienen que escribir, o pueden cambiar completamente la redacción siempre y cuando se respete la información que les estoy pidiendo. Ya quedará un poquito más en ustedes. Hay algunas personas que deciden no complicarse la vida y solamente rellenar los espacios, otros que prefieren sí cambiar completamente. Cambiar completamente, pues obviamente les da un puntito extra por ese esfuerzo que están haciendo, pero no es obligatorio. Entonces, estos espacios amarillos que les estoy poniendo en este momento representan esos espacios en blanco que ustedes tienen que llenar. En este caso, la presentación de la empresa, pero también de todos los demás apartados está estructurado de la misma manera. Por ejemplo, dentro de las situaciones indeseables de la empresa, aquí hablamos específicamente de una situación indeseable que es, viene a ser todo aquel aspecto que se pone en contra de los objetivos de la organización o que le impide alcanzar una operación óptima o eficiente. Entonces, esta definición sería la que tiene que plantear aquí. Una situación indeseable es el contexto o es el entorno o es el ambiente en el cual se desarrolla una empresa que representa un aspecto negativo para sus operaciones. Posteriormente hay que escribir cuál fue la situación indeseable como tal que tiene la empresa. Ojo, ustedes lo que hicieron dentro de los trabajos individuales o dentro de los trabajos por separado que me estuvieran enviando fue plantear problemas de investigación, fue plantear componentes y demás. En este caso, problemas de decisión administrativa y problemas de investigación de mercados. Y de ahí nosotros elegimos uno. ¿Ok? Entonces, la situación indeseable que planteen en este apartado de situaciones indeseables tiene que ser con base en ese problema que se eligió. Por ejemplo, digamos que nuestro problema de investigación de mercados quedó al final, bueno, de decisión administrativa quedó como debería de modificar el menú de mi restaurante. Digamos que este fue el PDA que quedó dentro de mi proyecto. ¿Cómo yo escribo la situación indeseable de la empresa? Si yo estoy hablando de modificar el menú de mi restaurante, ¿cuál es el problema que estoy encontrando? ¿Por qué motivo yo quisiera cambiar el menú de mi restaurante? ¿Quién me dice? Vamos con Cindy, por ejemplo. Cindy, si te presento este PDA, ¿cuál crees que es el problema? ¿Por qué yo quiero o por qué estoy pensando en modificar el menú de mi restaurante?
Podría ser porque los clientes están disminuyendo. Porque los clientes están disminuyendo, podría ser. Bien, muchas gracias, Cindy. Entonces podremos plantear precisamente una situación como esa. La situación indeseable que se presentó en la empresa es, en los últimos meses, un poquito moderado para que se alcance a ver. En los últimos meses se han identificado, o se ha identificado una disminución marcada de clientes en el establecimiento. En los últimos meses se ha identificado una disminución marcada de clientes en el establecimiento derivado de la llegada a la ciudad de nuevas opciones gastronómicas diferentes, o bueno, que integran productos diferentes del nuestro. Por mencionar un ejemplo, podríamos plantearlo así. Si mi PDA habla de si debería cambiar mi restaurante, el problema que seguramente encontré o detecté es que en los últimos años se ha identificado una disminución de clientes porque hay otros restaurantes que llegaron que venden productos diferentes al mío. Digamos que mi restaurante se dedicaba a la venta de boneless, algo bastante clásico. Pero desde hace algunos meses empezaron a crearse empresas dedicadas a la venta de burritos. Entonces, bajaron mis clientes y crearon aquellas empresas de burritos que yo no vendo. Pues a lo mejor debería de modificar el menú de mi restaurante para integrar esos burritos, así como los competidores, y jalar de nueva cuenta a los clientes. ¿Me explico? Entonces, con base en su PDA, con base en su PIM, plantearán específicamente cuál es la problemática, cuál es la situación como tal que está viviendo la empresa. Recordarán por ahí el ejemplo que veíamos en clase de Liverpool. Con Liverpool llegamos a la creación de un PDA y de un PIM, pero ellos se basaban de una situación deseable muy similar a esta, de hecho. En los últimos meses se identificaba una disminución marcada de clientes en el establecimiento. Y ya ellos planteaban algunos motivos, cómo lo podría ser que los clientes elegían otras empresas por otras razones o porque los competidores tenían estrategias más eficaces o lo que sea. Pero esto, incluso, así de simple, podría quedar también como una situación indeseable de la empresa. Una situación indeseable, como su nombre lo indica, es algo que tú no quieres que esté, algo que, como les decía hace un rato, está en contra de alcanzar tus objetivos o tu operación óptima. Entonces, si dentro de mi empresa yo no tengo los clientes que quiero o están bajando el número de clientes que tenía antes, tengo que identificar las razones para que ello cambie. Pero esta será entonces mi situación indeseable. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos ya identificada esta situación indeseable, vamos a pasar al PDA y al PIM. Pero ojo, después de escribirla, hay que plantear también por qué razón o por qué motivos se eligió a esta situación indeseable. Dentro de las revisiones que les hice en su momento a sus PDAs y a sus PIMs, en algunos casos les expliqué particularmente los motivos o las razones por las que elegíamos un PDA u otro. Eso podría ser lo que podrían plantear aquí. Sin embargo, también podrían establecer por qué elegir una problemática de este tipo con base en sus propias palabras. Por ejemplo, se identificó una disminución marcada de clientes en el establecimiento. ¿Qué motivos o por qué razón la elegiríamos como un problema de la empresa? ¿Por qué alguien pensaría que si se genera una disminución de clientes es un problema? Vamos a ver. Cristian, ¿por qué razón el hecho de que disminuyan tus clientes es un problema?
Sánchez, ¿estás por ahí? Parece que no está. Sonia, una pregunta, ¿por qué razón el hecho de que disminuyan tus clientes es un problema para la empresa? Podría ser porque pues disminuyen las ganancias, los ingresos, se ven Exactamente. afectadas sus ventas. Correcto, exactamente. Entonces, aquí dentro del documento plantearíamos algo como esto. Se eligió esta problemática porque el hecho de que existan menos clientes en el establecimiento provoca que las ventas se vean modificadas a la baja, lo cual a corto, mediano y largo plazo impactará en las ganancias o utilidades que se tengan en la organización, llegando incluso a provocar un cierre en el peor de los casos. ¿Vale? Ahí ya estamos explicando concretamente cómo es que esta situación indeseable es realmente indeseable o cómo es que esta situación es realmente un problema. De eso se compone este segundo punto dentro de nuestro documento. ¿Ok? Después, como les decía, pasamos ahora a especificar los problemas de investigación de mercados y de decisión administrativa. En primera instancia, habrá que explicar aquí arriba qué son los problemas de investigación de mercados y habrá que explicar también qué son los problemas de decisión administrativa. Aquí se los acabo de marcar en amarillo. Para posteriormente, ahora sí, plantear sus propios problemas. En este caso, les pido que escriban 3, tal cual como lo hicieron en aquella ocasión con la tarea que les encargué. Esos 3 problemas que elaboraron en aquella ocasión, habrá que plantearlos aquí, ¿vale? De manera que vayamos así por pasos, como lo hicimos durante las últimas semanas, explicando todo lo que nosotros plantearíamos como posibles problemas y después elegir uno de ellos que es con el que vamos a trabajar. Aquí se los pongo en la parte inferior. Mencionar el PDA que fue elegido y explicar las razones de esta selección. ¿Vale? Entonces, planteamos nuestros PDAs y PIMs y después explicamos aquí abajo cuál fue el que elegimos a final de cuentas y por qué. Una vez que ya tenemos esto concluido, pasamos a la creación de componentes. Y esto va a ser algo muy similar también al punto anterior. Ya lo tienen incluso. Planteamos nuestro problema de investigación de mercados y los componentes que creamos para ese problema. Acá en la parte inferior no hay otro aspecto que comentar, solamente un párrafo de conclusión. Sería interesante que se estableciera una explicación de los componentes, por eso yo lo dejo a su consideración, no es obligatorio. Una vez que se tenga ya esta parte, pasamos a la parte 3, que es el desarrollo del enfoque. Y el desarrollo del enfoque, como recordarán, integra 3 apartados: el marco teórico u objetivo, las preguntas de investigación y las hipótesis. Precisamente es lo que les estoy pidiendo dentro de este documento. En primera instancia, lo primerito es explicar qué es marco teórico, qué es evidencia objetiva y por qué se deberían de utilizar ambos. Y después, ahora sí, detallar su marco teórico. Ustedes ya tenían hasta la última entrega una estructura definida de marco teórico. Lo que sigue, como se los había comentado previamente, es desarrollar su marco teórico de tal forma que se tenga una mayor claridad respecto a los temas que se estarán investigando. ¿Okay? Incluso durante las últimas clases de la semana pasada les indiqué que la fecha de entrega de su marco teórico iba a ser el día de mañana, miércoles. Sin embargo, vamos a plantearlo para la entrega completa del avance, que es este fin de semana. ¿Vale? Entonces, aquí va todo el detalle. Repito, no es solamente la estructura lo que va aquí, va completo, ya desarrollado, ya con sus referencias, ya creado su marco teórico completo. En todo caso, si no han avanzado lo suficiente, algunas de las sesiones de esta semana las estaremos dedicando precisamente a trabajar en estos apartados.
Una vez que ya tenemos marco teórico, pasamos a las preguntas de investigación. Básicamente vamos a plantear un párrafo introductorio, así como los de arriba, en el que digamos qué son las preguntas de investigación, por qué son importantes, y vamos a escribir las preguntas de investigación. Aquí tenemos nuestros componentes, lo tendríamos que plantear aquí en la parte, déjenme ver un poquito. Nuestros componentes los planteamos aquí en la columna izquierda, mientras que nuestras preguntas de investigación en la parte derecha. Como lo mencionábamos en clases previas, cada componente de investigación debería tener, perdón, cada componente específico debería tener por lo menos una pregunta de investigación. Yo dentro de la tabla que viene en el documento, les establezco 3 filas por cada componente, de manera que pueden tener varias preguntas de investigación por cada componente específico. Si crearon solamente una, no hay ningún problema, con eso nos quedamos. Ojo, una por cada componente, pero pueden tener más por cada componente, como lo veíamos en clase también. Por ejemplo, si dentro de mi componente específico yo planteaba cuáles son las empresas más visitadas por los clientes. Yo como pregunta de investigación podría plantear cuál es la empresa de venta de, no sé, bowls más visitada. Y una segunda pregunta de investigación que nos hable de cuál es la empresa de venta de, no sé, tacos, en este caso vamos a poner tacos, más visitada. ¿Por qué pongo dos con el mismo componente? Porque el componente no estoy planteando específicamente qué tipo de empresas, pero en preguntas de investigación sí me interesa separarlo. ¿Cuál es la que visitan más de un producto, de otro, de otro, de otro? De los productos principales que yo considero, por eso planteé diferentes preguntas de investigación con este mismo componente. Puede ser que en su caso no lo hayan planteado así, puede ser que en su caso solamente hayan hecho una pregunta de investigación por cada componente. Repito, no está mal. Ya cada uno definirá esto. Y obviamente podrán borrar las filas que no son necesarias. Finalmente establecemos las hipótesis. Las hipótesis, como ya lo veíamos en clase también, es una hipótesis por cada pregunta de investigación. Básicamente se trata de responder a esta pregunta de investigación con mi hipótesis. Si tienen 5 preguntas de investigación, van a ser 5 hipótesis. Si tienen 10 preguntas de investigación, van a ser 10 hipótesis. ¿Okay? Antes de la tabla, pues otro párrafo introductorio que muestre o que defina a la hipótesis y la importancia, y después ahora sí la tabla como tal. Y pues bueno, con esto estaría concluida el documento o este primer avance. Como podrán observar, la mayoría de los elementos ya los conocen, ya los integraron incluso en sus productos. Quizá en el que estén trabajando y batallando un poquito más en este momento es en el marco teórico, que implica así un trabajo adicional, un trabajo un poquito más a profundidad. Pero como se los había comentado yo durante clase, con el hecho de que tengan 3 páginas de marco teórico, basta al menos para esta primera parte. Bien, ¿preguntas? Yo, profe, Dime. ¿se puede regresar al primer punto? Sí. Ahí, ¿Presentación de la empresa? sí, en presentación de la empresa, por ejemplo, si yo me estoy basando en un problema de investigación, mi equipo y yo, sobre si crear una nueva empresa, ese es un nuevo restaurante, perdón, esa es la problemática, ahí cómo le haríamos en la presentación de la empresa. Ahora hay que plantear que en este caso no se está trabajando con una empresa existente, sino con un nuevo emprendimiento. Este nuevo emprendimiento trata de la creación de la posible creación de un restaurante o que estaría ubicado en tal lugar, o sea, en Ciudad Victoria, que idealmente integraría una serie de
platillos orientados hacia, no sé, comida mexicana, o cómo estarían visualizando en este momento su restaurante. ¿Me explico? Entonces, sería cuestión simplemente de plantear que se trata de un emprendimiento y no de una empresa ya existente. Obviamente, algunos puntos como la cantidad de años en el mercado, pues eso no se pondría, y algunos otros elementos tampoco. Ok, gracias, profe. Por nada. En las situaciones indeseables, ahí podría ir como que situaciones indeseables que podrían plantearse al crear el restaurante, ¿verdad? En este caso, podríamos plantear como situación deseable la incertidumbre. El hecho de que no sabemos si nuestro restaurante tendrá éxito dentro de este mercado, o si es posible que se integre un nuevo restaurante en los gustos de las personas. La incertidumbre, en el caso de los emprendimientos en general, sería su principal situación indeseable. Ok, gracias, profe. Por nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gaitán. Profe, ¿podría darle para abajo en donde está lo de preguntas de investigación, por favor? Preguntas de investigación. Aquí está. Gracias, profe. Ok, ¿alguna duda en específico, Leslie? ¿O solamente querías ver algo? No, solamente quería ver algo. Gracias. Ok. Amy, vi que levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia, etcétera? ¿Cómo van con sus proyectos? ¿Ya le avanzaron al marco teórico? Yo esperaría que sí. No, profe, ¿qué le pasa? Acabamos de hacer un examen y teníamos fin de semana. Sí, lo entiendo. Durante esta semana estarán trabajando en estos apartados, entonces, si no han avanzado nada, como me parece será la mayoría de los equipos, no se preocupen, vamos a dar algunos minutos para que trabajen en ello. Justamente el resto de la sesión del día de hoy vamos a dejarla para que continúen trabajando en sus proyectos. Yo les recomiendo, honestamente, que se pongan a trabajar en estos momentos que tienen este periodo que les estoy dando. Entiendo que seguramente muchos de ustedes querrán regresar a dormir o querrán ir a desayunar o algo similar. No hay problema, pero sí, en este momento, por ejemplo, tienen hora y media, un poquito menos de hora y media para poder trabajar con esto. Entonces, al menos pónganse bien de acuerdo con sus equipos cómo es que estarán desarrollando sus trabajos para evitar problemas. Ya tienen una fecha de entrega, que es el domingo, ya tienen una guía en la cual se tienen que basar para entregar su documento. Entonces, ya con base en esto, va a ser mucho más sencillo que se definan responsabilidades dentro de sus propios equipos y actividades específicas que tienen que realizar. Entonces, utilicen el tiempo de la sesión del día de hoy precisamente, o por lo menos para este hecho, y ya mañana estaremos platicando un poquito más al respecto en caso de que haya dudas relacionadas, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta, duda? Profe, disculpe, ¿va a subir el documento para ir trabajando de una vez ahí? Sí, dentro del Classroom ya debería estar, déjenme checar si lo adjunté, sí, ya está adjunto. Ahí lo pueden, les pido nada más que lo descarguen, porque si lo trabajan, me ha tocado que lo trabajan directamente y pues todo el mundo está viendo lo que están integrando, entonces lo descargan y después ya lo pueden trabajar aparte. Ok, profe. ¿Ok? ¿Alguien más? No, profe, todo bien. Gracias, Denise. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Repito, aprovechen lo que nos resta de la clase para poder seguir trabajando con sus proyectos y que no se les venga la noche encima el domingo a las 11:53 de la noche. ¿Vale? Que tengan un excelente día y nos vemos entonces mañana.
Hasta luego. Hasta mañana, profe. En el caso de dudas, también me pueden mandar mensajes por WhatsApp. No se los olvide poner presente en el chat para considerar su asistencia. Muy bien. Me quedan todavía unos minutitos en lo que se termina de poner presente. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Dime, Gómez. Profesor, ¿Qué onda, Ezequiel? disculpe la molestia, ¿no me podrá decir cuándo volverá a presentar el examen? ¿De una vez tenemos tiempo? Sí, está bien. ¿También, Gómez, la misma pregunta? Ok, les pongo el enlace justo en este momento aquí en Classroom. Perdón, aquí en Meet para que solamente le den clic. Denme un par de segundos para crearles el enlace. Gracias, profe. Listo, les acabo de poner el enlace ahí en el chat. Se les va a habilitar a las 7:45, entonces tienen por ahí 4 minutos todavía para poder entrar y checar que todo esté bien. ¿Vale? Confirmen. Sí, ya. Enviaría hasta las 8:55, ¿verdad? 8:45. 45. Ok, gracias. Y van a tener 1 hora exacta para concluirlo. Gómez, ¿también sí ya lo pudiste ver? Perfecto. Entonces sería todo por el día de hoy aquí en la sesión. Que tengan un excelente día y por ahí espero sus respuestas. Nos vemos mañana. Bueno, profe, buen día. Hasta luego.